Existen varios tipos de fantasmas y espectros, algunos creados por la mente humana, otras explosiones psíquicas y los verdaderos no vivos, relacionados directamente con el estado trascendental de la muerte. A los humanos nos acosan fantasmas inexistentes, poderosos y agresivos. Constantemente tenemos miedo de tal o cual cosa y algunas veces reaccionamos de manera discorde con lo que hablamos. Mucha gente atribuye estos hechos a posesiones por parte de demonios y fantasmas que no existen y que se presentan de manera real ante ellos. La esquizofrenia y otras alteraciones de la mente y la personalidad son manifestaciones abundantes de fantasmas, seres que aparentemente son humanos y nos aconsejan, discuten con nosotros o nos hacen daño. Este tipo de manifestaciones son tan reales como el individuo lo desee y estará ahí mientras el trastorno mental exista. No corresponden a ninguna manifestación extraterrena y forman parte única y exclusivamente de la imaginación y el cerebro humanos. A veces estas manifestaciones se presentan como proyecciones astrales generadas por una sección de nuestra mente, se les llama proyecciones telepáticas y son imágenes traslúcidas a los ojos de los demás, aunque el receptivo debe estar en cierta frecuencia para poder ser alcanzado por estas transmisiones, es por eso que este tipo de proyecciones no son visibles para todos. En algunos casos corresponden a cierto poder latente que algunos santos han utilizado, consistente en la capacidad de generar su imagen en sitios totalmente distantes por medio de la mente, ya sea de forma voluntaria o no. También hay los que son producto de un fenómeno físico o químico que puede ser explicado de manera coherente por medio de un razonamiento lógico. La gente interpreta los fenómenos desconocidos o desusuales como fenómenos paranormales. Es más simple, más atractivo y los pone en un nivel que no toda la gente tiene. En realidad, la mayoría de la gente tiene un extremo miedo a los hechos de difícil comprensión, no le interesa conocer causas naturales y vive en el constante temor a los que implica el estado de muerte. Cuando comienzas a investigar los hechos paranormales te topas con fraudes, ilusiones que la gente tiene y numerosos hechos que pueden ser plenamente demostrados por causas normales y no necesariamente metafísicas. Refracción de luz, reacciones químicas, gases generalmente invisibles que pueden producir numerosos efectos, ilusiones mentales, viento, etc. La generación de haces de luz en la oscuridad, por ejemplo, corresponde a la emisión de gases cálidos que pueden o no arder generando imágenes que a los ojos de otros son fantasmas. El caos y las situaciones aleatorias nos producen formas coherentes o no a las cuales nosotros le damos una interpretación. Si no conocemos las verdaderas causas que pudieran generar determinado fenómeno, lo más simple es buscarle una explicación paranormal. Un error. Todo debe ser sometido a un exhaustivo análisis antes de darlo por hecho. Aquí estriba la diferencia entre los creyentes ciegos, aquellos para los que todo es paranormal o metafísico, y los escépticos, quienes aseguran no creer en nada, aunque se les demuestre siempre darán poco crédito a los eventos. Y por último, pero en realidad el mejor de los casos, los investigadores serios, que por principio de cuentas ni creen ni descartan, tratan de probar por todas las explicaciones naturales posibles, analizando primero lo físico y luego lo metafísico. Gracias a estos investigadores se han descubierto numerosos fraudes, pero también se han descubierto eventos y sucesos que hasta la fecha carecen de explicación científica. Desafortunadamente para la investigación paranormal, existen cada vez más fraudes, menos situaciones carentes de verdad que apoyan a los escépticos y devalúan la investigación. Conforme se descubren nuevas tecnologías se avanza en la elaboración de fraudes, pero también se avanza en el estudio de los fenómenos reales. Hemos dejado al último las verdaderas manifestaciones fantasmagóricas, para poder ahondar en el tema. Las auténticas manifestaciones que podríamos considerar como fantasmas tienen diferentes formas de presentarse, mientras algunas son amistosas, hay otras que son terribles y pueden causar daño. Existe un grupo de fantasmas que son transparentes o translúcidos, su forma está bien definida, pero la característica principal es que podemos ver a través de ellos, no proyectan sombras, ni pesan y pueden ocupar el espacio que usa otro objeto. Mientras algunos son bellos y dulces, otros son feos y malignos, pero se debe desconfiar en absoluto de ellos aun cuando tengan una apariencia dulce.
porque son fantasmas que pueden sufrir alteraciones radicales en su comportamiento, apariencia y carácter. Usualmente no entran en contacto con los humanos, a menos que tengan un mensaje para determinada persona, por lo tanto no se les debe temer, debe escuchárseles, por el mensaje que necesitan transmitir. Estos fantasmas flotan en el aire y no se les puede ver sus piernas, además que no las necesitan. Dentro de este tipo también existen los de apariencia humana que hablan adornadamente y se ven casi reales, pueden adoptar diversas formas físicas incluyendo las de parientes o conocidos, aparecen en lugares cargados místicamente, como afuera de las iglesias, en cementerios, castillos o lugares alejados de la civilización, como carreteras y caminos. Son fantasmas que tienen un carácter muy fuerte. Son contundentes en sus expresiones y se irritan con gran facilidad. Estos fantasmas rara vez se presentan, pero cuando lo hacen no es para nada bueno. Existen fantasmas bidimensionales llamados sombras, en realidad eso es lo que representan, forman un modelo único de fantasmas de una sola pieza plana, como si fueran de papel, se alimentan de emociones como el miedo y la angustia humana y particularmente cambian el ambiente, creando ráfagas leves de viento sin origen, haciendo más frío el sitio donde se presentan y en cierta forma más oscuro. Esa facultad de enturbiar el ambiente es signo de su presencia, porque rara vez se muestran de manera visible y casi nunca muestran sus facciones. Los animales sienten su presencia, en especial perros y gatos que reaccionan de diversas formas frente a estas manifestaciones, pero siempre con temor, se asustan, se agitan y se desesperan, aullando lastimosamente. Los gatos reaccionan con odio y repulsión y parece que estos mismos seres se sienten molestos frente a un felino. Algunos animales menores que son más sensibles, como las aves pequeñas, pueden morir si la presencia de la sombra es demasiado fuerte. Las sombras frecuentemente viajan en grupos, son seres oscuros que se presentan donde la muerte está cercana, su presencia es raramente ignorada y es posible que sea sentida por cualquier persona. Pero los hay también tímidos y bondadosos, aquellos que no utilizan una forma visible, se comunican a través de sonidos, aromas y objetos, también se sienten físicamente, aunque no se vean. Sus manifestaciones son extrañas, pero son los más sinceros y amables de todos. Debido a la disposición del humano para este tipo de fenómenos, la reacción que tiene la mayoría de la gente es de miedo. El toque de uno de estos fantasmas termina con un escalofrío que recorre el cuerpo. Cuando hablan, su voz es clara y amable, inspira confianza y en cierto modo tranquilidad, sus mensajes son desinteresados y solo desean ayudar a los vivos. Este tipo de fantasmas se comunican a través del radio, la televisión o el teléfono. Los fantasmas forman grupos compactos o ligeros. Ya anteriormente se explicó cómo es que en una misma casa puede haber varios fantasmas atrapados, pero su manifestación es distinta cuando trabajan en grupo. Las sombras, por ejemplo, aunque pueden vagar solas, lo hacen preferentemente en grupo, a menos que sean muy fuertes, y la manifestación de un grupo de fantasmas puede ser un poltergeist o un pandemonium. El poltergeist es una manifestación de fantasmas burlones y juguetones, traviesos y molestos, porque no se sabe cuándo y cómo se van a presentar, suelen molestar o asustar a la gente y normalmente no hacen más que dar lata. Estos fenómenos son frecuentemente asociados a proyecciones psíquicas generadas por algún adolescente o persona mucho mayor. Sus efectos son físicos, objetos que se mueven, sonidos, imágenes, prácticamente todo junto. O lo interesante del caso es que estas manifestaciones no siempre son producto de la mente humana. Los pandemonium, en cambio, son causados por presencias definitivamente malignas, sombras o no, se dedican a amedrentar a la gente, a causarles daño psicológico e incluso físico en los casos en que es posible. Sus ruidos son aterradores, mueven objetos, alteran las cosas y pueden llegar a jugar con la mente del testigo a tal grado que la realidad se ve alterada. Se mueven de preferencia en la oscuridad y en la noche. Los transparentes o translúcidos no suelen entrar en contacto con los humanos. Si lo hacen es porque tienen un mensaje determinado para una persona. No se les debe temer, solo escuchárseles, necesitan transmitir el mensaje.
Flotan en el aire y no se les puede ver las piernas. Fantasmas de apariencia humana. Adoptan las formas físicas de familiares o conocidos y aparecen en lugares místicos como iglesias o cementerios. En vez de caminar, raptan. Son serios y pueden ser peligrosos. Las sombras. Fantasmas bidimensionales que se alimentan de emociones como el miedo y la angustia humana y particularmente cambian la temperatura del ambiente. Viajan en grupos y se suelen presentar donde la muerte está cercana, su presencia es raramente ignorada y es posible que sea sentida por cualquier persona. Invisibles, fantasmas tímidos y bondadosos que se comunican a través de sonidos, aromas o objetos. Cuando hablan su voz es clara y amable y con sus mensajes quieren ayudar. Se comunican a través de algunos aparatos de radio, teléfonos y televisión. Los poltergeists son una manifestación de fantasmas burlones y juguetones, pero no se sabe cuándo se van a presentar. Estos fenómenos suelen ser las proyecciones psíquicas generadas por algún adolescente o por una persona muy mayor. Sus efectos son físicos, objetos que se mueven, sonidos, imágenes. Lo interesante es que estas manifestaciones no siempre son producto de la mente humana. Los pandemonium, causados por presencias malignas, sombras o no, se dedican a amedrentar a la gente, a causarles daño psicológico e incluso físico en los casos en que es posible. Sus ruidos son aterradores, mueven objetos, alteran las cosas y pueden llegar a jugar con la mente del testigo a tal grado que la realidad se ve alterada.